Muchísimas gracias a Objective la invitación para participar con vosotros estos minutos. Álvaro, Paula, querida presidenta Esperanza, y a todos vosotros. Hay algo que me gusta, ¿no? Que se llame el liberal, foro liberal. No está mal, lo digo porque últimamente parece que tenemos que hablar o nos tenemos que avergonzar de cosas que pensamos que son justamente lo que necesitamos, ¿no? Voy a intentar ir rápido. Me han dicho que tengo unos 15 minutos y lo digo porque temas hay. Os diría una primera reflexión. Voy a hablar un poco de lo que es un poco el tema del mundo muy rápidamente, con lo que está pasando. Hablaré de Europa un segundo para trasladar a España también qué es lo que estamos viendo. Y ayer lo comentaba con el Colegio de Economistas. Tenemos dos crisis abiertas. Tenemos una crisis mundial, acelerada además en estos momentos por el efecto de la guerra, por las decisiones en un momento dado de la ruptura del multilateralismo, desde hace ya, que no viene de ayer ni de hace una semana, que viene de hace más tiempo, y tenemos una crisis en España, porque hay medidas que se toman en España que van en sentido contrario a las agujas del reloj de las que se debieran de tomar para que funcionara bien la economía, las empresas, el empleo, etcétera. Bien, y arranco. Yo creo que es evidente en estos momentos esa pugna, ¿no?, por el espacio de poder, en este caso económico. Estados Unidos, está China, siempre está Rusia en la mitad. Tenemos que tener presente en estos momentos también lo que es estos espacios de los países BRIC, es decir, lo que parecía que no era nada importante en estos momentos, tener en cuenta la India, tener en cuenta Brasil, etcétera, pues nos ha cambiado en muchos casos el panorama mundial. Hasta el punto, yo siempre vuelvo a recordar algo que creo que es importante para situarnos, ¿no? Porque a veces nos pensamos que somos mucho y, sin embargo, dicen, yo soy de Bilbao, que lo mejor que le puede pasar a uno de Bilbao es que le compren por lo que vale y que le vendan por lo que dice que vale. Y ese es un poco lo que nos puede pasar con Europa. Europa somos el 7% de la población mundial, somos el 14,5% del Producto Interior Bruto mundial, pero somos más del 50% del gasto social. Y esa es una realidad que nosotros, lógicamente, y en este caso en la COE y las empresas españolas, evidentemente estamos con el artículo 1 de la Constitución, estamos con el humanismo cristiano europeo, en el sentido de que nosotros tenemos una sociedad libre y donde no dejamos atrás a nadie. Yo creo que eso es importante para que quede claro que eso también es ser liberal. Pero eso significa que tenemos que hablar también de la eficiencia, y en este caso hablaré luego de la eficiencia del Estado. Yo creo que es importante. Bien, la realidad es que en estos momentos el multilateralismo que conocíamos no funciona. Es verdad que Estados Unidos ha implantado el sistema de un trabajo bipartito, vamos a decir, con cada uno de los países, e incluso es difícil hablar ahora de colegas o de socios porque tenemos las relaciones económicas planteadas desde un planteamiento de gano, no gano, dejo de ganar. Yo creo que es una realidad que está ahí, que tenemos que ser conscientes. Y en estos momentos, lo digo, ha llegado el efecto de lo que ha sido la guerra. Evidentemente, yo creo que la guerra no le gusta absolutamente a nadie, y el que diga que le gusta, yo creo que no le entendería absolutamente a nadie, pero tiene un comportamiento económico que está ahí. Y que está ahí, que también nos afecta directamente a España como tal. Evidentemente tiene un componente global, especialmente con estos momentos en lo que podría ser esa crisis de una sierra, ¿no?, de puntos de sierra, de lo que es el efecto de la energía, y a la vez una crisis que quiero hablar concretamente en Europa y en España. En estos momentos a nosotros especialmente nos afecta de una forma muy importante, porque independientemente que efectivamente España ha hecho un gran trabajo en lo que son las energías renovables, incluso teniendo una industria propia como tal, con precios bastante menores que lo que pueda ser el espacio europeo, por ejemplo, los precios italianos, y de hecho Cofindustria se queja permanentemente de sus precios, cosa que en España afortunadamente tenemos una dependencia. En el año 19 dependíamos del gas el 75% de la energía, en este momento dependemos del gas el 19%. Esos son datos
objetivos que están ahí. Pero la realidad es que en estos momentos los mercados energéticos se han disparado, tenemos una incertidumbre inmensa sobre ellos y concretamente, y ahí pongo el punto en España, y concretamente España tiene que tener mucho cuidado en algo. Es decir, España en estos momentos dependemos del gas de Estados Unidos americano en un 30% en el global, y eso que afortunadamente tenemos el tubo con los contratos con Sonatrach, tenemos también 7 regasificadoras, por tanto tenemos un almacenamiento de 95 días sobre el tema del gas. Por tanto, en ese sentido, desde lo que es el espacio de seguridad lo tenemos y por tanto ese es un dato importante. Pero el 30% del gas que viene a España viene de Estados Unidos. El GNL está por encima del 50% americano. Y aquí la pregunta es que dependemos, igual no a corto plazo, pero a medio plazo esa es una realidad. El año 25 dependíamos un 30%, el año 24 un 20%. ¿Por qué? Porque hemos suprimido el gas ruso. Lo digo porque esto nos está pasando con unos y otros efectos. Dependemos en estos momentos el 15% del petróleo que viene de América, de Estados Unidos. Y es verdad que el petróleo que viene a través del estrecho de Hormuz a España es prácticamente un 5% y en el gas es un 2%. Pero es verdad que eso afecta inmediatamente a todo lo que son los mercados y es lo que nos está influyendo. Digo porque son espacios que están ahí, porque quiero hablar de Estados Unidos, quiero hablar de América. Por la misma razón, de un gran país que se llama América y que es amigo, dependemos absolutamente de toda la tecnología. Acabamos de mandar una fragata a Chipre, pero si se le da un botón aquello no funciona, porque prácticamente toda la tecnología es americana. Los Harriet dependen, los Patriot, si queremos defendernos, que es para defendernos, no es para... ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué Estados Unidos se enfada? Pues porque hemos hecho un trabajo muy mal hecho antes, porque el problema viene de no ser unos socios fiables, de no ser unos socios responsables con nuestros propios socios europeos. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos, de Business Europe, y el problema no es de ahora. El problema viene de hace 1 o año y medio o dos años, cuando el club de los países europeos, de los 27, tomó la decisión, por la razón que fuera, porque es evidente que sabemos que en estos momentos no hay una tecnología de defensa, sabemos que necesitamos más de 30 años para llegar a tener una industria propia de defensa y no tenemos nada. Y es por eso por lo que Europa, de alguna manera, incluso aunque no nos hubieran obligado, tendría que llegar a tener un espacio de defensa propia. Solo hay una gran empresa multinacional tecnológica que es Airbus, que realmente podríamos decir como la gran empresa de defensa europea. En el resto de temas tenemos que desarrollarlo. Insisto, 30 años por delante. Claro, cuando Europa dice vamos a invertir hasta un 30% en el espacio de lo que es la defensa, pues España se aparta del grupo y dice no, yo voy a ser un 2. Claro, eso tiene consecuencias en estos momentos que vienen de lejos, que no son de ahora, porque de hecho, si os dais cuenta, Italia ha planteado que las bases italianas no se utilicen y, sin embargo, el presidente de Estados Unidos no se ha enfadado, tanto como con nosotros. Pero eso no tiene implicaciones con respecto a lo que es Estados Unidos. Tiene implicaciones en la propia Europa, porque en Business Europe los propios estadios y estados europeos ya están planteando, oye, cuando haya que decidir temas, que sepáis, como un club, si no pagas la cuota y quieres pagar la mitad de la cuota, pues que sepas que en las decisiones vas a participar en la mitad de la cuota y te va a tocar la mitad de la cuota. Lo digo porque estos son cosas que hoy igual no las vemos, pero que las vamos a pagar y las vamos a pagar a futuro. Yo lo digo porque creo que es un dato que tenemos que tener previsto e importante. Y cuando hablamos del gas y cuando hablamos del petróleo, tenemos que tener presente otro elemento. ¿Y la energía nuclear? Por eso os digo que hay que hablar de lo que pasa afuera y de lo que pasa dentro. ¿Nos van a cerrar al Almaraz? Si el 20% de la tecnología en base es nuclear. No tenemos en España capacidad, que se podría cambiar la ley cuando hay terrenos para hacerlo,
para trabajar el self-gas, el fracking, cuando sabemos que a partir de $80 el barril es rentable? Y no lo digo para que nadie gane, lo digo como reservas que estarían ahí. Por lo tanto, hay elementos que... En el tema de la tecnología, es que o estamos Estados Unidos o estamos con Israel, pero curiosamente hemos negado a Israel la posibilidad de que nos transfiera tecnología. Son los dos grandes países en libertad que son los líderes en tecnología. El otro país se llama China, pero China, evidentemente, las relaciones comerciales que tengamos con ellos van a tener que ser muy importantes y serán muy importantes, como con otros países del mundo, pero no es el país de la libertad, no es el país de la democracia. Por tanto, estamos hablando de algo que supera lo que es lo puramente económico, donde tendremos que saber actuar. Yo creo que son esos espacios y cosas donde tenemos que ver dónde y cómo nos tenemos que mover y cuáles son nuestros socios. Amén de que es curioso también que España y las empresas españolas, cuando dices dónde invierten en dos espacios, curiosamente, que no son la Unión Europea. Son Estados Unidos y Reino Unido. También los países donde tienes más libertad, más seguridad jurídica, más estabilidad regulatoria, es donde los españoles y las empresas españolas invierten más. Más de 80.000 millones de inversión en activos en Estados Unidos, prácticamente también unos 80.000 millones en Reino Unido. Y Estados Unidos es el primer país inversor en España. Aquí le veo a Antonio, que sabe de esto. El 20% de las inversiones españolas son americanas. Estamos hablando de 400.000 empleos directos en las empresas españolas, amén de los 16.500 millones que vendemos nosotros a América. Por lo tanto, si os dais cuenta, lo que estamos hablando, o se hablaba de los aranceles, es un juego de niños con lo que podíamos estar hablando. Porque además yo creo que hay otro elemento que hay que tener presente, y es que los americanos, me encantaría que en España fuéramos así, son muy americanos y quieren mucho a su país. Bueno, pues realmente si viéramos una campaña o si por casualidad perciben que España no es un país amigo, podemos hablar de aranceles, podemos hablar de lo que queráis, pero que es la libertad de compra, la libertad de negociación, y yo creo y sinceramente por eso, por encima de todo, hoy quería dejar claro que Estados Unidos, que América es un gran país, que es un país amigo y que yo creo es fundamental. Y pondría el ejemplo en España, en cualquier país, que te pueda caer mal el presidente del gobierno no significa que tu país no valga la pena. Es decir, lo digo porque es una referencia que hago a la gente que hace los comentarios de uno y otro tipo. Voy un poco más acercándome a lo que está pasando aquí. A mí nos ha tocado, y yo he tenido el privilegio de trabajar bastante con Enrico Letta en el informe Letta, y luego viene el efecto Draghi. Si os dais cuenta, Europa ha hecho fatal los deberes y en estos momentos necesitaríamos unión europea, y especialmente unión desde el plano político para arreglar muchísimo los temas. Unión en la energía, unión en el tema de las finanzas, sé que Alejandro ha estado antes a la mañana, unión en un montón de temas. Pero cuando hablamos de Draghi, por ir posicionándome más en lo que nos pasa en España, Draghi en su informe habla de una serie de temas. El primero habla de inversión, habla de innovación, y por tanto para hablar de innovación hay que hablar de inversión. Bien, y entonces quiero hacer varios planteamientos, porque cuando estoy fuera de España lo entiende todo el mundo, pero en España hay que explicarlo, es un poco más complicado. Para que haya inversiones y se gane el espacio, las empresas tienen que ganar dinero. Parece obvio, pero es que aquí no es obvio. Es decir, lo digo porque es algo que nos cuesta explicar estas cosas. El Plan de Energía y Clima en España al 2030 supone una inversión de 300.000 millones de euros. Bueno, ¿y quién va a tener que hacer esa inversión? Pues las eléctricas. ¿Quién va a tener que prestar el dinero? La banca o los fondos privados serán los que tengan que entrar, porque además no van a estar los fondos europeos. E incluso imaginaros que están 250.000 millones. Bueno, pues lo lógico que sería y tener en pañales a estas empresas, a estas industrias, precisamente para que ganaran ese espacio de competitividad, ¿no? La palabra competitividad, que también creo que es importante. Bueno, pues en vez de hacer lo que hay que hacer, cosa más curiosa, recordar que se inventó, porque esto saldrá muy... Estoy viendo...
al que puede ser el ministro de Hacienda de este país dentro de pocos meses, se inventó un impuesto a la carta a las eléctricas y se inventó un impuesto a la carta a la banca. Cuando ya la banca anunciaba, esto suponen 50.000 millones menos de créditos que me están metiendo un viaje. Y al sector eléctrico lo mismo. Es decir, oiga, si voy a invertir y no tengo una seguridad jurídica, una estabilidad regulatoria, una calidad de la norma, ¿yo qué estoy haciendo? Esos son los temas en los que estamos, en los que se ven. Hay las siguientes, oiga, para esto y para ganar este proceso tenemos que hablar del talento, ¿vale? ¿Y qué es el talento? Las personas. Ahora se llama talento, pero son las personas. Y ahí tenemos dos problemas que están en Europa, pero yo hablo de España. Uno es de aptitud y otro es de actitud con C. Cuando digo de aptitud es porque efectivamente hay un cambio, hay una revolución profunda, y es que la revolución industrial es un juego de niños comparado con lo que va a ser la revolución de la inteligencia artificial y todo lo que viene. Y por tanto hay que preparar absolutamente a toda la gente para ganar este espacio. José María Despallete hace pocos años decía que faltaban 50.000 personas en ciberseguridad. Ahora olvidaros porque eso se multiplica. Ayer mismo en la Fundación CID los rectores de las universidades hablaban de cómo hay que implementar también la inteligencia artificial en la propia formación, porque no tiene sentido que en las universidades no se aplique también a veces lo que es la inteligencia artificial, pero a ver cómo se hace, y a la vez cuando salgas fuera no sabes nada de eso. Yo creo que son estos espacios que están ahí. Hay que invertir en que más gente entre las carreras STEM, que las mujeres participen más en las carreras STEM. Todavía solo un 25% se incorporan a ellas. Son temas que hay que trabajar. Pero hay un problema de actitud. Lo digo para no enrollarme mucho e ir rápido. ¿Por qué? 3 millones de parados. ¿Pueden decir que hay menos? No, porque hay 3 millones de parados entre una cosa y otra. ¿Y cómo es que puede haber 3 millones de parados y faltan miles de personas en la construcción, faltan miles de personas en la hostelería? Las compañías de transporte por autobús tienen escuelas en Marruecos para que estudien y vengan aquí. Y estamos hablando de empresas con sus convenios, etcétera, etcétera. Y lo pongo encima de la mesa, porque es un problema. Y ahí viene uno de los grandes problemas que tenemos en este país, porque hay que hablar de competitividad. Luego hablaré de eficiencia. En España hay 18 millones de personas en el sector privado. Todos los días faltan al trabajo 1.700.000 personas. Todos los días. Son datos de la Seguridad Social, no me los he inventado yo. Es más, la escalada desde el año 19-20 hasta este momento es increíble. En el Acuerdo Nacional de Convenios que firmamos, que nosotros hemos cumplido, el crecimiento de los salarios, se hablaba que teníamos que hablar de este tema. No se ha querido hablar. Al Estado esta broma le cuesta 16.000 millones de euros. Y a las empresas otros 16.000 millones de euros, aparte de las complicaciones de gestión, de turnos, etc. O sea, 32.000 millones de euros. Está muy por encima de los presupuestos con respecto a defensa, está muy por encima de muchos presupuestos de comunidades autónomas. Y yo no digo que habría que ahorrar los 16.000, que no será fácil, pero hombre, nos podríamos ahorrar 5.000 cada parte y estamos hablando de 10.000 millones que podría actuar de muchas maneras. Esos son temas que están afectando de forma real a esa competitividad en la que estamos. Y me ha gustado algo que era la mesa anterior, que era que si España iba como un cohete, ¿no? Voy a decir que depende por dónde, pero bueno. Y claro, es verdad que cuando ves la macro dices, efectivamente está ahí, pero claro, va como un cohete, pero luego tenemos un espacio detrás. Hay dos grandes titulares en España. Uno que era de antes, que es que hay que trabajar menos para vivir mejor. De hecho, que sepáis que el absentismo, lógicamente, siempre hago la pregunta y la vais a saber, qué días son los que más absentismo se da. Y son los lunes y los viernes, evidentemente. O sea, los menores de 35 años el año pasado han perdido 9 millones de días. Sí, se dice pronto. Pero cuando voy a la otra reflexión en la que quería comentaros, aparte del absentismo, es ¿España va bien? Sí. ¿Las cifras son buenas? Sí. Pero inmediatamente nos colocan un papel que dice la desigualdad.
Y es verdad que va tan bien, pero luego ves que la gente pues igual no llega a fin de mes. Y entonces, ¿quiénes somos los malos de esta película? ¿Quiénes son los responsables de que esto pase? ¿Por qué pasa? Porque las empresas, porque los empresarios, porque las empresarias somos unos egoístas. Es más, somos unos oligarcas, que es lo que nos han llamado últimamente, o somos la máquina trituradora de los salarios, como he oído hace muy poco tiempo. Y eso no es así. Y eso no es así porque lo que está pasando es que hay un abuso total del Estado en lo que son el efecto fiscal, de tal manera que estamos transfiriendo la renta de lo que genera lo privado hacia lo público. Para que en lo privado nosotros tenemos que hacer nuestros presupuestos, nuestra gestión diaria. ¿Alguno de vosotros, si tiene una empresa y no tiene presupuesto ni para este año, cuánto tiempo dura una empresa? Incluso si es suya, dice, me retiro y voy a traer a alguien porque yo me la cargo. Hay una diferencia. En lo privado tenemos una cosa, si sale mal, que se llama el concurso de acreedores, que es la quiebra. En lo público, ¿sabes cómo se llama? Se llama déficit. Patada para adelante y seguimos. Y ahí es el gran problema, esa transferencia. Si hacemos una cuenta de la iniciativa privada, 18 millones trabajando menos unos 700. Y pasamos a la otra parte, 9 millones de pensionistas, pues, por supuesto que tienen sus derechos. 3 millones de parados. Los funcionarios, cuidado, que son necesarios, y los defendemos. A mí me gustan los funcionarios, no los influencers. Lo digo porque en mi época la gente quería ser funcionaria. Eso por lo menos se habla de la palabra esfuerzo. Ahora se quiere ser influencer, que es todavía mucho peor. Por tanto, yo creo que es un dato que daría. A eso hay que sumar también la renta mínima, etcétera, etcétera. Si hacéis la cuenta, estamos 18 millones contra casi 18 millones. Ese es un dato. ¿Queremos más gente pasiva o queremos más gente creando riqueza? Yo creo que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Por eso, cuando se está diciendo que las empresas, pues nada, que suba todo y luego que paguen más. Es decir, por eso decimos, y por eso insisto en que deberíamos de pagar el salario bruto para que la gente fuera consciente de lo que él gana. De lo que él gana, no de lo que cuesta, sino de lo que él gana. Porque la seguridad social es un derecho que es del trabajador, que no es de la empresa. Ha subido más del 60%, sin ningún control. Y, sin embargo, esa seguridad social no tiene ningún reparo a no hablar del absentismo, cuando estamos hablando que pierde 16.000 millones ahí. ¿O qué va a pasar si sigue la crisis ahora? Que esa es otra pregunta que hay que hacer. Si sigue la crisis que hay, a final de año, si por casualidad, Dios no lo quiera, la inflación se dispara, nos va a rebajarse el PIB, vamos a tener menos crecimiento y, sin embargo, vamos a subir las pensiones en función de la inflación. Cuidado, que cuando las cosas van bien se puede aguantar, pero si no, todavía la brecha que se va a ampliar es mucho más, que son las preguntas que habría que hacerse en esos presupuestos del Estado que no existen. Porque así como os decía que una empresa pasa, en el Estado llevamos 3 años sin presupuestos. Y es más, y yo creo que vamos a llegar a preguntar a algún diputado cuando pase la legislatura, oye, ¿y los presupuestos? Y va a decir, ¿los presu qué? Porque no se sabe ni lo que es. Es el espacio en el que no estamos moviendo. Insisto, pagar el salario. La seguridad social es del trabajador. Si a un hijo tuyo le dices cuánto gana, te dice lo que ha visto en la nómina en el banco. No calcula que es por 14, no calcula las retenciones, no calcula que posiblemente igual tiene un seguro de salud o que tiene el cheque de comida, etcétera, etcétera. Y es que eso es suyo. Y no digo que hubiera que cambiar. Eso se hace con los autónomos, que todos los meses la Seguridad Social es la que se encarga de retirar o Hacienda o el que fuera. No les gusta. ¿Por qué? Porque eso sería un control hacia el Estado, un control de los ciudadanos para exigir realmente que hubiera esa eficiencia que todos necesitáramos. Y ahí, y por acabar, por no enrollarme mucho, tenemos una serie de planteamientos que nos añaden más interferencia, más inseguridad a lo que es ya la propia crisis que podamos estar viendo a nivel global. Y es
todas las medidas, por un lado fiscales que están ahí, pero especialmente todas las medidas laborales desde el ámbito laboral, que realmente son una auténtica, es un dislate. Es decir, la última es hoy a la tarde, que evidentemente hemos dicho que no vamos a participar. Hoy a la tarde ya la última, imaginaros con la que está cayendo, pues es que España, mi despacho es un faro de los inversores. Es que la última es España solo la noticia, que es que va a democratizar las empresas. Esa es la última. Y yo me pregunto, pero yo creo que las empresas son más que democráticas y están las juntas de accionistas, etcétera, etcétera. No, es que democratizar las empresas, no os habéis enterado que el que tenga un bar va a tener que darle una parte del bar a su trabajador. Lo que no os habéis enterado es que las compañías de más de 250 trabajadores van a tener que repartir el 10% de las acciones entre los trabajadores. Con una referencia, esas compañías españolas son multinacionales y la mayoría de sus beneficios e ingresos vienen de fuera. Lo digo porque también parece que algunos se quieren aprovechar del trabajo de los de fuera. Pero es más, es que los sindicatos van a tener el 50% del Consejo de Administración. Pues el Banco Central Europeo va a tener un problema, Va a tener un problema cuando tenga que hacer el examen a nuestros queridos sindicalistas para ver si tienen capacidad o no para ser consejeros de las grandes multinacionales bancarias o bancos españoles, ¿no? Bueno, hay un problema que es el siguiente, que te dicen hoy en día, no va a salir. Pero el problema no es que no vaya a salir. El problema es que es una locura que esté encima de la mesa. Porque fuera, porque los periódicos de fuera, porque los inversores de fuera te están preguntando, oye, pero eso es que solo mencionarlo genera un problema. Que solo que haya debate encima de la mesa, solo que haya debate, es un problema. Como que solo que haya debate con el tema de los ocupas es un problema. ¿Por qué? Porque atenta contra la propiedad privada. Es que solo comentarlo hace no fiable a un país. Y hace no fiable a un país porque es igual que haya un cambio político. Porque lo que funciona de un país es la alternancia política en un orden racional, que es lo que nos viene del año 78, que es lo que nosotros reivindicamos. No un cambio que tengas que cambiar para que el día que haya otro cambio, ¡boom!, cambien de nuevo las cosas. La alternancia está en un criterio donde puede estar de acuerdo o no, pero que haya un camino. Y por eso echamos bastante de menos, en este caso, también la lealtad institucional, en el sentido de que en estos momentos es muy difícil entender que en estos temas en los que estamos trabajando y hablando no haya un pacto de Estado, no haya una relación entre los distintos partidos políticos, especialmente los dos partidos llamados a gobernar. Yo creo que es un poco ese espacio a la mesura, a la tranquilidad, pero a la moderación dentro de las ideas de cada uno, que sería lo que haría que los españoles y que España fuera y que funcionara más. Y todo, para mí, fundamental, aunque se me hayan olvidado muchas cosas, dentro del espacio europeo. Yo creo que tenemos la obligación de trabajar en esa Europa que necesita, y en esa Europa que necesita esa independencia, pero que no puede permitirse el lujo de no contar con especialmente nuestros socios habituales y sobre todo socios que van a trabajar en ese espacio de libertad que todos necesitamos. Así que, Álvaro, Paula, muchísimas gracias por la invitación a Objective. Siempre sabéis que la brújula apunta al norte. Yo creo que es muy importante, que os tiene que apuntar, y sinceramente creo que es importante tratar y seguir tratando estos temas, porque la sociedad y todos estamos llamados, no posiblemente hacer política, que también es muy loable, sino estar en lo público y tratar de las cosas de lo público, porque nos afectan a todos. Muchísimas gracias.